Buenos días, Sirio Lorenzo. Seguimos hablando muy resumidamente de las diversas dimensiones del ecomunitarismo. En el video pasado habíamos hablado de algunas características de la economía ecológica y sin patrones. Hay que agregar a las que mencioné el hecho de que en el ecomunitarismo no hay desempleo, porque todas las personas son llamadas a contribuir en la actividad productiva según su capacidad, para después recibir según su necesidad, para su pleno desarrollo como persona y de su núcleo familiar. También hay que decir que las actividades productivas no son monótonas, no son una sola a lo largo de una vida, sino que en función de las diversas vocaciones y capacidades de cada persona, van siendo rotadas esas actividades para que haya un mayor desarrollo de la persona en su actividad productiva y para que ella no se unilateralice, no quede con horizontes pequeños, restringida a una sola actividad. Así, por ejemplo, si la persona tiene vocación y tuvo formación para ser profesor, para ser agricultor y para ser pescador, por ejemplo, entonces un semestre o un año va a trabajar como profesor, en el próximo va a trabajar como agricultor, produciendo agricultura orgánica, y en el otro va a trabajar como pescador, para volver después, cuando quiera, en función de la organización comunitaria global del trabajo, a su actividad primera, que era la de profesor. ¿Cómo se da esa rotatividad? Simplemente organizando al conjunto de capacidades disponibles con el conjunto de necesidades comunitarias. Para aquellos casos en que no hay ninguna vocación para una actividad, por ejemplo, limpiar cloacas, desde que sigan existiendo las cloacas, entonces hay dos soluciones. Una, inventar máquinas que hacen que no sea más necesaria la participación de ninguna persona en esa actividad, así nadie es sacrificado. Y si todavía no existen esas máquinas, entonces hacer una rotación de forma que todos, independientemente que desarrollen su actividad en aquel momento como profesor, agricultor, pescador, etcétera, tengan que dedicar un tiempo a esa tarea ingrata de limpiar las cloacas. Ahora, hablé de agricultura orgánica y como me había referido al hecho de que la economía comunitarista, a diferencia de aquella que se practica en el capitalismo, no degrada, ni contamina, ni devasta la naturaleza no humana, hay que agregar que en la economía comunitarista se practican formas de producir que permiten que la naturaleza se regenere después de la intervención humana en la producción, la distribución y el consumo. Podemos citar como un ejemplo muy antiguo de esas prácticas sanas lo que hacen las comunidades indígenas amazónicas en América Latina, que van rotando su lugar de residencia y producción para que la tierra no se vea alterada de forma irreversible y no se vea empobrecida ni agotada. Entonces van cambiando, como son nómadas, y después cuando vuelven al lugar de donde salieron inicialmente, entonces aquel lugar ya está plenamente recuperado y puede ser otra vez objeto de una actividad de producción, distribución y consumo sin que haya agotamiento de la tierra, también de las aguas, del aire en este caso. Bueno, así redondeamos muy rápidamente las características de la economía ecológica y sin patrones. Ahora pasamos a una segunda dimensión del comunitarismo, que es la política de todos. Cuando decimos segunda, no se trata que haya una jerarquía entre lo más y lo menos importante, sino que todas estas dimensiones van combinadas y deben darse simultáneamente. En relación a la política, hoy se constata a nivel mundial que la llamada democracia representativa, que es predominante en el capitalismo, ha fracasado y está en una crisis muy aguda que se considera incluso terminal. ¿Por qué se da ese fracaso? Porque de hecho el gran poder económico se impone cada vez más
por encima de las instancias de supuesta representación de los ciudadanos. Estoy hablando de los poderes políticos, ejecutivo, legislativo y judicial. Se percibe por situaciones y decisiones muy concretas que lo que quieren las grandes multinacionales, lo que quieren los grandes capitalistas del mundo, se impone a aquello que estas instancias deberían resolver en beneficio de aquellos que supuestamente representan, que son el conjunto de la ciudadanía. O sea que se constata que de hecho los supuestos representantes no representan a los supuestos representados y que muchísimas veces toman decisiones que van en contra de lo que sería mejor o simplemente de lo que sería bueno para la gran mayoría de la ciudadanía. Por eso, en el ecomunitarismo se defiende la idea de una política de todos que tenga como base el ejercicio de una democracia directa. Esto parte de la localidad, del barrio en la que reside el ciudadano, para que a partir de allí, de forma directa, tome las decisiones que son fundamentales para su día a día y que pueden ser de nivel local, como también regional, nacional, incluso continental o planetario. Conjuntamente con este ejercicio de la democracia directa basada en la localidad, se percibe que incluso dentro del capitalismo hay formas de ejercicio de la democracia directa a nivel más amplio, nacional, por ejemplo, que que se dan a través de plebiscitos o referendos para decidir sobre cuestiones importantes de la vida de la ciudadanía. Suiza, por ejemplo, tiene una larga experiencia en este aspecto, porque desde 1848 hasta 2012 se celebraron más de 500 referendos para decidir sobre cuestiones de las más diversas, como por ejemplo el sistema de jubilaciones y pensiones, como la cuestión del uso de las residencias secundarias por los efectos medioambientales que tienen o pueden tener, como por ejemplo la pertenencia o no del país a una determinada instancia de coordinación internacional, como la velocidad que se permite o no en las carreteras, y esto ha redundado siempre en beneficio de un gran fortalecimiento de la educación democrática de la ciudadanía en Suiza y un fortalecimiento de la propia democracia, que tiene que ser entendida como siendo el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, como la definió el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. En el caso de Uruguay, yo he defendido la idea que mediante una reforma constitucional se tendría que habilitar la posibilidad que, juntando el 5% de las firmas de los ciudadanos del cuerpo electoral nacional o departamental, Uruguay tiene 19 departamentos, dependiendo que la cuestión sea de índole departamental o nacional, o sea, con el 5% de las firmas del cuerpo electoral respectivo, departamental o nacional, se habilite la realización de plebiscitos o referendos para decidir sobre todas las cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas en el plano de la economía, de la educación, de la vivienda, de la salud, de la alimentación, de la organización de las esferas políticas, culturales, sociales, deportivas, etcétera, de todo aquello que tenga que ver con la vida de la ciudadanía en sus dimensiones más relevantes. Aquí incluimos, por supuesto, el turismo, la diversión, etcétera. En esta propuesta consideramos el plebiscito como siendo aquella instancia de decisión directa por parte de la ciudadanía que se refiere a una cuestión sobre la cual todavía no hay ley, no hay una disposición normativa
establecida. Y el referendo se da cuando ya hay una ley, una disposición normativa, y la ciudadanía es llamada a pronunciarse para decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, votar por el sí o por el no. Es importante decir que el ejercicio de la democracia directa, tanto a nivel de la localidad como de la región, del país y eventualmente del continente o del planeta, hoy se ve muy facilitada por todos los recursos que Internet brinda, que permite que las personas estén muy bien informadas y que después de una amplia discusión, que además de los mecanismos de presencia directa de las personas, por ejemplo en las asambleas de nivel local, pasando por eventuales representantes de esas personas en asambleas mayores de nivel regional, nacional, continental y hasta planetario, todos estos recursos de Internet permiten que entonces, después de amplia información y discusión de la cuestión, haya una votación para decidir, que también puede darse usando los recursos de Internet. Es importante que se plantee que, ya que hablamos de la Internet, esto va conectado con otra dimensión de la propuesta de comunitarista, que abarca la comunicación horizontal y simétrica. Pero antes que abordemos esa dimensión, es importante destacar que en el capitalismo imperan monopolios u oligopolios de la comunicación, donde operan los llamados formadores de opinión, que son los que en realidad determinan la opinión de la mayoría de las personas. Por lo tanto, personas que no tienen su opinión forjada por un conocimiento propio, por una reflexión propia, sino que se limitan a repetir aquello que los llamados formadores de opinión divulgan a partir de estos monopolios u oligopolios de la comunicación, a tal punto que se los puede llamar como medios de incomunicación. En la perspectiva de comunitarista, al contrario, lo que se defiende es una comunicación horizontal y simétrica. O sea, en que las informaciones, discusiones y formación de opinión se dan de forma horizontal, sin que haya alguien que impone, sin que haya un centro que determina de forma vertical lo que las personas van a pensar, sino que por el contrario las personas se comuniquen en plano de igualdad entre ellas para pasarse las informaciones, para elaborar las opiniones que después les van a permitir tomar decisiones maduras en función de la cuestión que se está discutiendo en aquel momento. Y esto caracteriza, además de su carácter horizontal, su carácter simétrico, porque aquí la opinión de uno vale tanto con la opinión de otro y se va formando de a poco esa opinión conjunta que lleva a la decisión final colectiva, si no hay consenso total, por medio de una votación. Y como mecanismo provisorio, caminando hacia esa comunicación horizontal y simétrica en el comunitarismo, lo que proponemos es que se instaure por lo menos la ley de los llamados 3/3 iguales, en que los medios de comunicación se dividen entre los privados, que sabemos que en el capitalismo responden a intereses económicos de determinados grupos, pero también en un segundo tercio los medios comunitarios, que son aquellos ejercidos por los grupos de las comunidades locales, y habría que también tratar de que hubiera medios en manos de los trabajadores, tanto de la esfera urbana como de la esfera rural, para hacer sentir la voz de estas mayoría de personas que son las que cargan realmente el mayor peso en el modo de vida imperante, y también medios públicos, que son aquellos que representan, digamos, la opinión variada y diversa del conjunto de la ciudadanía, sin que haya en ellos una imposición de un sector poderoso
desde el punto de vista económico que dé una línea única y unilateral a sus enfoques de las noticias, la información y el manejo de opiniones. Bueno, un beso, Ciro Lorenzo, y seguimos en el próximo video.